sacerdocio de Aarón, que era supuestamente perpetuo, ¿ok? Entonces ya no lo es. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, va a partir de ahí. Ahora, lo otro que dices, sin entrar en el texto, porque todavía no hemos entrado en textos. Tan solo estamos hablando, vamos a decir que en cuestión filosófica de la cosmovisión, ¿verdad? Entonces, otro tema que tocaste fue que por qué pecado se perdería la salvación. ¿Por cuál pecado se perdería la salvación? Bueno, imaginemos uno solo, la incredulidad. Dejar de creer. La salvación es por gracia por medio de la fe. Cuando hay un medio, es que ese medio siempre tiene que estar. Es como Cristo, es el mediador. 1 Timoteo 2:5. Si no está Cristo, usted no tiene un puente con Dios. Tú puedes haber creído en Cristo hace 10 años atrás, haber sido un pastor, un evangelista, lo que tú quieras. Pero si el día de hoy tú no tienes el medio y tú no tienes el mediador, usted está en serios problemas. Entonces, y te pudiera poner más, ¿verdad? En 1 Corintios 6:9 dice varios pecados que no heredarán. Tendríamos que decir, los fornicarios creyentes sí heredarán. Los adúlteros creyentes sí heredarán. Los idólatras creyentes sí heredarán. No puedes decir eso. Claro, tú puedes decir, sí, pero es que los creyentes no son idólatras, no son adúlteros. Eso no se puede probar con la Biblia. En la Biblia hay un cristiano que dormía con la mujer de su padre. Y Pablo lo tiene como creyente, porque lo dice, lo entrego a Satanás para que su espíritu sea salvo. Por lo tanto, Pablo tiene al menos una visión de que esa persona es un creyente. No le dice, oye, no, es decir, esa persona no cree, hay que esperar que ella crea para que entonces no le dijo, oye, predíquenle que ese hombre no tiene a Cristo en su corazón. No, dijo, entrégaselo a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando el diablo ve a alguien desprotegido, alguien que es un hijo de Dios y lo ve desprotegido, le va a coger hacia arriba. Y cuando la persona siente ese impacto, las tribulaciones, enfermedades, es que la persona tiene la posibilidad de volverse a Dios. Pero si no se le disciplina, entonces no tiene la posibilidad de volverse a Dios. Entonces, para terminar el punto, ¿tú crees que alguien que peca de incredulidad puede ser salvo? Lo último que te digo, claro, tú me vas a decir que no, que es imposible que el cristiano deje de creer. La Biblia contradice eso. La Biblia habla de la apostasía. Y la apostasía es la negación de la fe. Es decir, el hereje no es un apóstata, porque nunca estuvo en la verdad. El apóstata obligatoriamente tiene que haber estado en la verdad. Por ejemplo, nosotros creemos que la Iglesia Católica se contaminó, que los cristianos del siglo IV se contaminaron. Estamos hablando de grandes obispos de la cristiandad. Estamos hablando de personas que estaban dispuestas a dar su vida antes de que Constantino firmara el edicto de Milán. No estamos hablando de cristianos que van a iglesias bonitas donde hay aire acondicionado. Estamos hablando de personas que es imposible que, si honestamente nosotros hablamos, podamos pensar que nunca fueron cristianos. Y nosotros creemos, a no ser que tú me digas que la Iglesia Católica siguió estando en la verdad y que los obispos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que antes fueron obispos del cristianismo, permanecieron en la verdad y fueron salvos a pesar de que apostataron. Entonces, antes de que me digas que un cristiano pues no puede, es imposible que apostate y toda esa cosa, piensa que entonces tú no podrías decir que el catolicismo apostató, porque los obispos del siglo IV eran obispos del cristianismo. Y para llegar a ser un obispo en aquella época, no era como ahora.
que yo tengo elocuencia y me he visto bien con traje y corbata y salgo. No, ahí no había internet, no había nada. Ahí había que probar de verdad al pueblo cristiano que que estabas hecho de buen material de fe. Entonces, ¿cómo tú conciliarías todo eso? Ahí se hace difícil el asunto. Ok, te escucho. Pues la persona que el pastor dice que es entregada a Satanás, igual es salvo. Entra una disciplina, pero el Sí, no, hombre, no. Sí, lo que te dije es que pecó de eso. Ok, porque no que fuera salvo, no fuera salvo. claro, pero Después, sino igual que es posible que el cristiano caiga en los peores pecados. exacto. O sea, digamos, yo digo que Ya. puede caer, el cristiano puede caer en pecado, pero Dios, que es nuestro Padre, nos adoptó. Él no nos va a dejar, no nos va, o sea, Él no se va a cansar de encaminarnos otra vez al camino, ¿sí? ¿Y qué Él nos va, pasó con los católicos? ¿Qué pasó con los católicos del siglo IV? pues ahí ya no se sabe si ellos se arrepintieron antes de morir o sí, porque pues, No, por favor. o sea, no se sabe, no se sabe. Dice No, claro que se sabe, claro que se sabe. Ellos murieron siendo que fieles a Constantino. porque dice la Claro que se palabra, sabe. nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, ¿sí? Si se hubieran arrepentido, pues el cristianismo se hubiese recuperado. Ellos no se No, arrepintieron. digamos, es personal, digamos, ya han hecho de su muerte, no sé, puede que sí, puede que no. Entonces ahí nosotros no sabemos quién se condena, quién no, porque pudo haberse repetido. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Y qué es lo que te dice la lógica y la razón? Como por supuesto, ni yo lo sé ni tú lo sabes. Así que aquí estamos hablando simplemente de lógica y de razón. Si Exacto. la lógica, si la lógica y la lógica y la razón te dice que toda su vida ellos desobedecieron, ¿ok? Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo entonces, al final de su vida, van a obedecer? Primeramente, la muerte al ser humano le llega la mayoría de las veces súbitamente. El ataque cardíaco ha sido siempre la principal causa de muerte. En aquellos tiempos no había casi ni cáncer. Los seres humanos morían de ataque cardíaco. Pues ahí Es podíamos decir, a entrar. el obispo estaba predicando ahí con su símbolo de Constantino y ¡pa! Y se murió. Es decir, en ese instante, no, hermano. Eso es increíble. Y ni hablar de Arrio, ni hablar de grandes obispos del cristianismo que apostataron. Y No, o sea, vuelvo y personas, repito, para que tú te sitúes en un contexto histórico. Mira, ahora en la iglesia que nosotros estamos, cualquiera es cristiano, cualquiera. sí, claro. Le gustó la música, se metió a la iglesia. Es más, hay muchachas bonitas en la iglesia. Y sí, yo Mm. acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. O sintió una emoción en aquel tiempo, no. Antes de Constantino, usted tenía que estar dispuesto a dar su vida. Entonces, cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por algo, no hay forma que alguien me diga que Arrio no era cristiano o que los obispos del siglo IV que se vendieron a Constantino no eran cristianos. ¿Por qué razón? Porque si tú estás dispuesto a dar tu vida por algo, tú no estás jugando. No estás jugando. Ahora, en el tiempo yo digo, sí, en el tiempo hay un montón de gente. ¿Por qué? Porque las iglesias salen por la televisión y son famosas, pero en ese tiempo no. En ese tiempo el cristianismo era escondido. Por lo tanto, tú tenías que dejarlo todo, absolutamente todo por ser cristiano. Pero la mayoría del cristianismo apostató del siglo IV. Eso quiere decir, si tu teoría es verdadera, eso quiere decir que antes de Constantino la mayoría del cristianismo no era salvo. Y eso sería impensable. Entonces, es muy bonito pensar las cosas, pero probarlas, ya eso es complicado. Porque hay pruebas históricas de que la iglesia en múltiples oportunidades apostató de la fe. Los Gálatas apostataron de la fe. Pablo llamó anatema. Y tú no puedes creer que los que estaban predicando un evangelio anatema
O no sé si lo crees, porque sería... Ahora, en el día que hoy estamos, donde no hay persecución, a los cristianos les es muy fácil creer en esas doctrinas. ¿Por qué? Porque en realidad la fe no se prueba. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿cuánto habemos ahora aquí? Habemos, lo que estamos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vemos 8 arriba. Si nosotros 8 estuviéramos ahora en un local y entraba uno con una pistola y nos apuntaba en la cabeza, posiblemente nosotros 8, 3 no negaríamos a Cristo. Pero ahora todos los creemos salvos. Y que no hay manera, un cristiano no reniega al Señor. Pero cuando te pone una pistola en la cabeza, como pasaba en aquellos tiempos, entonces muchos renegaban. Inclusive hubieron cismas en el cristianismo a causa de que los que renegaban después querían volver y varios obispos le decían que no podían volver. Y otros decían que sí. Y hubieron cismas. En África hubieron cismas por esa causa, porque había apóstatas. Entonces, ahora es muy fácil decir, un cristiano no abandona la fe. Porque ¿por qué la vamos a abandonar si Dios es bueno? Nos bendice, nos guarda del mal, nos sana de nuestras enfermedades. Sería una gran estupidez dejar a Cristo en estos días. Pero trasladémonos a Afganistán a ver cuántos de la iglesia donde usted está, en verdad, van a permanecer. Ahí es cuando entonces sabemos que la apostasía sí existe. Pero mientras que los tiempos estén buenos, no. El propio Señor Jesús dice, por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Entonces, por lo tanto, ¿los escogidos pueden ser confundidos? Sí, el propio Señor lo dijo. Nosotros, los escogidos de Dios, podemos ser confundidos. Ok, se salió el hermano, no sé por qué. Bueno, a ver, ¿otro quieres poner otro tema? Pastor, yo tengo una pregunta, si es posible. Claro que sí, claro que sí. Ok. En Primera de Corintios, capítulo 11, dice así: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Yo no entiendo bien ese versículo. Gracias. Sí. Bueno, a ver, esos textos, por supuesto que el cristianismo no los puede entender bien, porque son textos que están basados en un contexto completamente de Medio Oriental. Y esto no solo era un problema de los judíos. Todo el mundo Medio Oriental, vas a ver que los árabes también se cubren las mujeres la cabeza. Ok, era un contexto cultural de aquel tiempo. En aquel tiempo se entendía que inclusive el hombre también, en algunos casos, ok, tenían los judíos el talit que se ponía en la cabeza. Ok, después el cristianismo se lo dejó de poner, porque el talit significa que hay una separación entre el hombre y Dios. Entonces, cuando la mujer se cubría, estaba bajo autoridad. Ok, dice, por causa de los ángeles, y no está hablando de los ángeles de Arcángel Miguel, está hablando por causa de las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Es decir, ella anda en obediencia, entonces es como algo que vamos a decir que la obediencia te protege, ¿verdad? Entonces era un sentido. Recuerda que para Pablo, y Pablo tenía un pensamiento hace 2000 años. Para Pablo, la mujer era muy fácil de engañar por el diablo. Y eso no es correcto. Es decir, eso es una cuestión simplemente cultural. Yo creo que el diablo engaña igual al hombre que a la mujer. Pero el problema es que en aquel tiempo se tenía esa percepción del hombre y de la mujer. Por eso dice Pablo que Satanás no engañó al hombre, engañó a la mujer. Claro, podríamos decir que entonces el hombre fue engañado por la mujer. ¿Quién fue más fácilmente engañado? El hombre fue más fácilmente engañado. Porque ¿quién engañó al hombre? Una mujer. ¿Y quién engañó a la mujer? Satanás. ¿Quién es un
peor engañador? Satanás o una mujer. Con toda seguridad, Satanás. Entonces la mujer se enfrentó a Satanás y el hombre se enfrentó a la mujer. ¿Por qué no le dijo que no a la mujer? No le dijo que no. ¿Me entiendes? Entonces, mi punto de vista respecto a estas cosas es que hay un contexto cultural y eso lo vemos en la Biblia a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, siempre le hago esta pregunta a las personas. ¿Qué tú crees de Lot? ¿Tú crees que Lot era un hombre justo? El primo de Abraham. Bueno, la Biblia dice que era justo, ¿verdad? Ok. Y la propia Biblia lo dice. Lot era un hombre justo. Pero nota qué hace Lot con sus hijas. Es decir, Lot prefiere a unos huéspedes que él no sabía que eran ángeles, los prefiere a sus propias hijas. Si tú ves a alguien el día de hoy haciendo eso, ¿tú lo considerarías un hombre justo? No, lo considerarías alguien horrible. Le dirías, ¿cómo tú eres capaz de dar a tus hijas vírgenes para que las violen o las maten por causa de dos personas que no son nada tuyo, simplemente son huéspedes? Y que sí, está bien protegerlos, por supuesto, pero dar a tus hijas, el problema es que la mujer en aquel tiempo valía muy poco. Nota que hizo Abraham con Sara, que se la regaló literalmente al faraón por salvar su vida. Bien, Abraham era un hombre justo. La escritura dice que él cumplió todas las leyes y estatutos de Dios. Pero para Abraham, su vida valía mucho más que su esposa. Ahora, si ahora tú estás en esa misma condición, tú darías a tu esposa, todo el mundo te consideraría un patán si hicieras eso. Ok, pero qué hombre más cobarde. Abraham lo hizo. Oye, dile que tú eres mi prima, ¿me entiendes? Es decir, que no eres mi esposa. Y nadie, el faraón se llevó a la mujer y Abraham no hizo nada. Si Dios no interviene, pues el faraón hubiese dormido con Sara y se hubiese estropeado toda la economía de la salvación. ¿Te imaginas? Entonces, hay cosas que están en la Biblia, pero tenemos que someterla a contexto para entender por qué Abraham, Sara significaba tan poco para él. ¿Por qué las hijas de Lot significaban tan poco para Lot? ¿Cuál era la razón? ¿Me entiendes? ¿Por qué las propias hijas de Lot durmieron con Lot? Cualquiera dice, esas hijas eran lo peor en este tiempo, pero en aquel tiempo, no, porque aquel tiempo era una prioridad poder sobrevivir como raza, como familia. O sea, los primeros hombres, por supuesto, durmieron entre familiares. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero esa es mi respuesta respecto a ese tema. A ver, ¿alguien más una pregunta? Pastor, Muchas gracias, pastor, por la exposición. Muchas gracias. Bien entendido. Ok, gloria a Dios. El Pastor. enlace está en el chat, ¿verdad? Los que quieran entrar pueden hacerlo, sean católicos, evangélicos, cualquiera puede entrar. Esto es libre. Ok, sí, te escucho. Sí, ¿quién me habla? Sí, pastor, quería preguntarle su punto de vista sobre un tema, solamente ver su punto de vista. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista con la pregunta que si Dios, bueno, Jesús en este caso, murió por todo el mundo o solamente por los elegidos, ya que pues hay dos posturas, los calvinistas, los arminianos o los molinistas? Entonces quería ver cuál era su punto de vista, ya que había escuchado la parte calvinista, pero me interesaría escuchar su opinión y su postura. Bendiciones. Claro, yo creo que Cristo murió por todo el mundo y la salvación está apta a todo el mundo. Ahora, esa redención, ¿verdad?, que él logró en la cruz del Calvario, se hace efectiva solamente a los que creen.
Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bien, si en realidad, y la redención que Jesús hizo en todo el mundo fue solamente por un poquito de personas, es decir, en este caso, los elegidos, y entendemos que la Escritura dice que el Espíritu Santo agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, ¿por qué Cristo manda a la iglesia a predicar a toda criatura? Si creemos en el calvinismo, los salvos están predestinados. Entonces, si ya están predestinados, ¿por qué Cristo va a mandar a tantos misioneros, por ejemplo, al Amazonas, a lugares donde nunca se rescató un alma, pero murieron los misioneros? Es decir, misioneros han ido inclusive a esta isla, ¿cómo se llama esta isla? Centinela, que está cerca de India, y se lo han comido los caníbales de allí. Nunca han salvado a nadie. Eso para mí no tendría ningún sentido. Entonces, la gran comisión, para mí, echa por suelo, pues todo esto de que Cristo murió tan solo por algunos. Además, hay un texto de la Biblia muy, muy importante que te voy a traer ahora a colación. Esa predicación es para el gran juicio del trono blanco. Por ejemplo, escucha esto, dice Romanos 14:15. Esto es un texto que es bien difícil para un creyente calvinista. ¿Por qué? Entendiendo que el creyente calvinista cree que Cristo murió tan solo por los que se van a salvar y que estos que se van a salvar están predestinados y por lo tanto es imposible que se pierdan. Escucha lo que dice Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Repito, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Se pierda de qué? ¿Se le pierde el camino a casas porque se le echó a perder el GPS? No. Aquí literalmente cuando Pablo dice se pierda, se pierda su alma. Pero dice, aquel por quien Cristo murió. Entonces, Cristo murió aún por los que se pierden. Porque si alguien me dice, bueno, a ver, es que este nunca fue salvo. Bueno, está bien, imaginemos que no fue salvo y que se va a perder simplemente porque iba camino a la perdición. Es decir, en este verso no vamos a hablar de salvación, se pierde o no se pierde. Imaginemos que esta persona siempre fue perdida. Estaba perdida, siempre perdida. Pero de todas formas, la frase por quien Cristo murió, pues entonces complica el asunto de una manera tremenda. Sí, Así que, de las dos formas que se crea, si se cree que esta persona era salva y se puede perder, aún así, Cristo murió por ella. Si se cree que esta persona nunca fue salva y se iba a perder porque nunca fue salva, aún así, Cristo murió por ella. Esa es la respuesta corta a este asunto, ¿verdad? Porque esto es un tema muy largo. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, había escuchado esa parte donde hablan de Juan 10, que de los elegidos y hablan de la perseveración de los santos, más no de la perseveración de los impíos, pero nada más quería ver su punto de vista y sí, yo no comparto esa idea, solamente quería sacarme unas dudas. Muchas gracias. Buenas noches. Claro. Buenas noches, pastor. Sí, bendiciones. ¿Cómo te ayudo? Saludos a todos. Hace un par de semanas platiqué con sí, un momentico. Siempre, hermanos, cuando entren, digan qué tipo de creencia tienen para que las personas que nos están escuchando pues, entiendan qué es lo que está sucediendo aquí. Soy soy cristiano evangélico pentecostal y siempre, como perfecto. lo digo, creo en las 5 solas de Martín Lutero. Perfecto. Hace como un par de semanas platiqué con uno de las iglesias de
no recuerdo la denominación, pero no creen en el arrebatamiento. En el rapto de la iglesia Sí, no cree esa doctrina. Y yo estaba defendiendo la postura pretribulacionista y él quería refutar todos los argumentos que le presentaba. Pero resulta ok, ser que aparentemente él me refuta todos los argumentos, pero hay un argumento que le hice que mover la cabeza, le moví el piso. Justamente el texto base que ocupamos nosotros, el de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, en específico el 17, donde dice, y luego nosotros, hablando del apóstol Pablo, en el siglo I, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Dicen, nosotros no vamos a preceder a los que murieron. Obviamente que los que mueren en Cristo serán resucitados primero. Ese versículo no me lo pudo refutar porque yo le dije, si el apóstol Pablo no creía que el arrebatamiento era inminente, ¿por qué él se añade? ¿Por qué? Porque la doctrina que niega el rapto dice que Jesucristo va a venir a la tierra, pero antes de que él venga, se tienen que cumplir ciertas profecías. Uh, y mientras tanto, si todavía no se cumplen esas profecías, él no puede bajar a la tierra. ¿Por qué el apóstol Pablo no tiene ese tipo de pensamiento actual? ¿Por qué no dijo el apóstol Pablo, bueno, primero tiene que venir la destrucción de Jerusalén o el templo de Jerusalén y luego vendrá Cristo? No, él mismo se añade, él dice, luego nosotros, se añade él mismo. Es decir, que él creía claro, en el primer siglo que Jesús iba a venir en ese momento. claro. E inclusive, por ahí algunos dicen que G.J. Ávila lanzó falsas profecías porque él decía que él iba a ser arrebatado. Ok, entonces es muy fácil confundir cuando se está, cuando se, Cuando se, sí, sí, Carlito, Carlito, tu tu micrófono. micrófono. Ok, entonces es muy fácil confundir cuando las personas están hablando y hay que hacer separación entre profecía y fe, porque en realidad la fe es un tipo de profecía, pero un tipo de profecía que no afirma algo de una forma infalible. Por ejemplo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si alguien dice, yo creo que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, afirma, Dios me va a sanar, y en realidad Dios no lo sanó, no se puede considerar eso una falsa profecía. ¿Por qué razón? Porque la persona está movida en base a su fe. Pablo profetizó lo mismo acerca de él. Luego nosotros, los que hayamos quedado, y él se coloca dentro de ese grupo, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Ok, es decir, pues entonces Pablo también creía que en la época donde él estaba viviendo, él iba a ser arrebatado. Así que creer o decir, yo voy a ser arrebatado, es simplemente una promulgación de la fe, no necesariamente es una profecía. De lo contrario, entonces Pablo, pues falló en su profecía y la Biblia entonces se confunde. ¿Me entienden? Entonces, para Pablo y para los primeros cristianos, la venida de Cristo era tan inminente que ellos vendían todas sus cosas. Ellos no creían que iban a pasar por una gran tribulación. ¿Qué creyeron los primeros cristianos? Noten, en el libro de los Hechos, todos vendían todas las cosas. Si tú crees que tú vas a estar 7 años más, o 1000 años, o 2000 años, como hemos estado, ¿tú crees que tú vas a vender todas las cosas? ¿Tú no vendes todas las cosas? Pues estás dejando a tus hijos sin herencia, a toda tu familia sin herencia. ¿Por qué vas a vender todas las cosas? Y era todo, inclusive Ananías y Zafira son reprendidos y muertos por no entregarlo todo. Por lo tanto, el pensamiento de los primeros cristianos era que el arrebatamiento era eminente y que la venida de Cristo era evidente. Por lo tanto, ellos no esperaban un tiempo hasta que Cristo viniese. No esperaban ese tiempo. Ahora, después que pasaron años y la iglesia comenzó a ponerse inconforme, porque el propio Pedro dice, muchos tienen
su regreso como tardanza. ¿Ok? O algunos tienen su regreso como tardanza. Ese algunos significa muchos. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? La iglesia de Cristo del primer siglo ya estaba inconforme porque ellos esperaban el evento al momento. No esperaba que el evento después de 1000 años, 2000 años. Entonces Pablo tiene que venir a calmar el asunto ahí en Tesalonicense. Y dice, no, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual por eso se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero aún así, Pablo exponiendo por qué razón todavía Cristo no había venido, aún así Pablo estima que es posible que en cualquier momento él también sea levantado. Por lo tanto, el apóstol Pablo también, como usted bien dice, hermano, creía en un regreso de Cristo evidentemente. Ok, bueno. Así es, pastor. Sí, bueno, sí. Hasta sí, ahorita no. Sí, vamos a darle paso a 3 manos, vamos a ir un poquito para ir y que todo sea fluido, ¿verdad? Alguien más que quiera una pregunta, que tenga un tema, puede hacerlo. Aquí esto es libre. Sí. Pastor. ¿Le Hola, escucho? soy cristiano evangélico. Ok, perfecto. Bueno, bendiciones a todos, a los hermanos. Se supone que cuando los católicos se autoproclaman que son la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Es fácil someter su teoría con respecto a la palabra, su doctrina, su dogma, a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, el dogma mariano de la ascensión